¿Qué tal? Video tutorial número 5 del curso de Photoshop CS2 Experto, en el que vamos a empezar una serie de videotutoriales dedicados a ver en detalle todo lo relacionado con el trabajo de Photoshop directamente orientado hacia la web. Vamos, por lo tanto, a trabajar con Image Ready, el programa en gran medida dependiente de Photoshop, aunque lo cierto es que en esta versión de Photoshop CS2 muchas de las cosas que antes se hacían solo con Image Ready ahora se pueden hacer también desde Photoshop CS2. No todas, incluso en algún caso hacerlo desde Image Ready nos da más opciones, así que vamos a pararnos y dedicar varios videotutoriales a ver un tema que la gente del sitio le interesa especialmente, ya que solemos ser gente interesada fundamentalmente con todo lo orientado a la web. Como siempre, tendrán una orientación eminentemente práctica. Mediante la elaboración de distintos trabajos iremos profundizando en los distintos menús, las distintas herramientas, las distintas ventanas tanto de Photoshop como de Image Ready que nos permiten trabajar con imágenes para la web. Y vamos a empezar viendo cómo podemos convertir una imagen como la que vemos en pantalla en una interface para utilizar en un sitio web, por lo tanto con distintos tipos de enlaces en distintas partes de la imagen. De momento aquí lo que tenemos es una imagen en formato PSD dividida en capas y creada con, se puede haber utilizado para crearla, pues por ejemplo Adobe Illustrator, Freehand, que son más orientados hacia temas de dibujo. Después la composición puede hacerse también ya desde Photoshop. Pero ahora lo que nos interesa es ver cómo poder convertir esta imagen en una interface web. En resumen, en este primer trabajo práctico veremos los siguientes apartados. Cómo crear recortes de imagen mediante el uso de la herramienta sector. Distinguir entre los cortes o sectores de usuario y los sectores automáticos, aquellos que crea el propio programa para que el corte final sea coherente respecto a los sectores que creemos nosotros mismos. Veremos cómo podemos enlazar los sectores de usuario a distintas páginas HTML o a otro tipo de localizaciones, como podríamos hacer o como hacemos en cualquier página web. Veremos también cómo podemos, esto solo desde Image Ready, crear distintos hotspots o puntos calientes de partes concretas y de la forma que queramos dentro también de la imagen. Veremos cómo convertir el producto final en una página HTML funcional y también hablaremos, aunque es un tema que creo que a estas alturas está ya más que claro, pero haremos también referencia a las diferencias entre los distintos tipos de optimización de las imágenes en formato GIF, JPEG y también PNG. Por tanto, para crear nuestra interface a partir de la imagen vamos a utilizar por un lado sectores y por otro lo que se denominan mapas de imagen. Cuando hablamos de sectores hablamos siempre de áreas rectangulares que ocupan una parte de la imagen. Pueden estar basadas en capas, en guías o una selección concreta que nosotros definamos de la imagen. Para ello, para crearlas, tenemos que utilizar la herramienta sectores. Cuando definimos un sector dentro de una imagen, Photoshop lo que hace es crear una tabla HTML o bien mediante el uso de CSS, de Cascading Style Sheet, y va también a alinear
ese sector con respecto al resto de la imagen mediante la creación de lo que se denominan los sectores automáticos, que también veremos. En cualquier momento también podemos generar un preview del archivo HTML que contenga la imagen cortada que va a formar ese sector y la tabla o el código CSS que la contiene. Y un mapa de imagen es también una parte, una zona, un área de la imagen que admite un enlace de hipertexto. Podemos incluir mapas de imágenes en diferentes áreas de la imagen. Es lo que se conoce, ya decíamos antes, como hotspots o puntos calientes, que cada uno de ellos apunta a un enlace diferente. La diferencia fundamental entre sectores y mapas de imagen: la primera es la forma. Los sectores siempre son rectangulares, mientras que los mapas de imagen podemos adaptarlo a la forma que queramos y con distintos métodos que veremos. La otra diferencia es que trabajar con sectores se puede hacer desde Photoshop, mientras que los mapas de imagen tenemos que crearlos desde ImageReady. El modo más sencillo de definir un sector es seleccionar la herramienta sector y arrastrar el área que queremos dentro de la imagen que se convierta en un sector. Los sectores también se pueden crear desde ImageReady, pero si se quiere hacer de un modo sencillo es más fácil hacerlo directamente desde Photoshop. Estamos hablando de trabajar con Photoshop, trabajar con ImageReady, saltar de uno a otro. Cuando queremos diseñar páginas web usando Photoshop y usando ImageReady, tenemos que tener en cuenta qué nos permite y qué no nos permite hacer cada una de estas dos aplicaciones, que, como ya sabes seguro, están totalmente enlazadas entre sí. Para empezar, Photoshop nos provee con herramientas muy sofisticadas para crear y para manipular todo lo relacionado con la creación de la propia imagen que después puede usarse en la web. Pero además también, como estamos viendo ahora, podemos dividirla en sectores, y también desde Photoshop podemos enlazar esos sectores a páginas HTML o incluir dentro de ellas cualquier tipo de enlace a HTML. Podemos también, como veremos, optimizar los sectores desde el propio Photoshop, y podemos salvar las imágenes como una página web. Todo esto desde el propio Photoshop, sin tener que usar para nada ImageReady. ¿Para qué sirve entonces ImageReady? Por una parte, en cuanto a lo que se refiere al trabajo con edición de imágenes, cuenta con algunas, pero no con todas las herramientas que cuenta Photoshop. Pero lo que sí incluye son herramientas y paletas para trabajos avanzados en la creación de imágenes dinámicas para la web, como puede ser, por ejemplo, crear animaciones, crear rollovers o crear también, como decíamos hace un momento, mapas de imagen. Por tanto, ImageReady permite sobre todo darle interactividad a las páginas creadas con Photoshop. Vamos entonces a empezar a trabajar sobre la imagen. Para hacerlo de una forma precisa, comprueba en primer lugar que tengas marcado dentro de Vista, Mostrar, y que estén marcadas las guías y que estén marcados los sectores para poder trabajar y verlos cuando los vayamos creando. Comprueba también que esté marcado Ajustar. Y comprueba que esté marcado también Ajustar a guías y Ajustar a sectores. También, como ya sabrás, esto lo que va a permitirnos es que cuando llevemos a cabo la creación de algún sector se ajuste mejor a la forma que si no contáramos con esa herramienta.
La herramienta en castellano se llama sector, pero normalmente cuando nos referimos a la creación se suele decir crear sectores y no sector. Se podría crear un sector solo. Lo que pasa es que, como ya dijimos antes, cuando llevemos a cabo la creación de un sector, que sería lo que se denomina un sector de usuario, porque lo creamos nosotros, al mismo tiempo Photoshop automáticamente dividirá la imagen en otros sectores que serían aquellos que permitan que la imagen mantenga una organización y contenga los sectores que vayamos creando nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros creamos un sector, Photoshop crea otros sectores automáticamente. Si observas ahora que aún no empezamos, aquí arriba aparece el número 1 y este símbolo como si fuera una montaña. Esto hace referencia de momento a un sector automático, de ahí el color gris que tiene, y que ocupa toda la pantalla. Veremos cómo ahora, cuando creemos nuestro primer sector, Photoshop de modo automático creará otros para dividir la pantalla y mantener de forma correcta el sector que creemos nosotros. Vamos entonces a crear el primer sector arrastrando sobre el área en la que queremos que se cree. Una vez que tengamos esa área, soltamos y observa cómo se crea en color azul el sector de usuario, pero al mismo tiempo Photoshop crea otros sectores automáticos que son cortes que va a hacer en la imagen para que se mantenga el sector de usuario de modo correcto. Vamos a seguir creando nuestros sectores para los otros 4 rectángulos del menú que aquí vemos. Hacemos lo mismo y el propio Photoshop también irá creando sus sectores de modo automático. Posteriormente, si alguno lo queremos modificar, como veremos, lo podemos hacer. Pero de momento, así como vemos, tenemos creados 4 sectores de usuario y Photoshop al mismo tiempo crea los sectores automáticos. Vamos ahora a acercar la imagen a esta área para ver hasta qué punto los sectores se adaptan a lo que queremos. Aquí lo vemos. Y si queremos modificar el aspecto que tiene cualquiera de los sectores, para hacerlo pulsamos con el botón derecho para que nos aparezca y pulsamos sobre seleccionar sector, y con esta herramienta ahora, cuando pulsemos sobre cualquiera de los sectores, observa cómo aparecen unas guías y tenemos seleccionado en este momento el sector de usuario 3. Podemos bien con las guías adaptarlo a lo que queremos, o si es muy pequeño el cambio y no podemos hacerlo así, podemos dar doble clic. Luego veremos cómo también aquí podemos cubrir más cosas y aquí indicar justo el ancho y el alto que queremos que tenga la imagen. Vamos a reducir, por ejemplo, aquí el alto a 22 y ahora podemos mover hacia abajo para que se adapte. En este momento ahora tenemos seleccionado este otro, este tamaño es el que queremos aproximadamente. Aquí hacemos lo mismo y aquí lo mismo para que se adapte justo. Este lo damos un poco hacia abajo y de nuevo, en caso de que no quede justo como queremos, pulsamos sobre cualquiera de ellos doble clic y aquí en opciones de sector, de momento aquí como vemos podemos darle unas dimensiones y una localización XY justa, sin tener que hacerlo también mediante el uso del ratón. Volvemos a la vista de 100 con cualquiera de los métodos que podemos hacer. En cualquier momento, si hay demasiada información en pantalla y te molesta, por ejemplo, si no quieres que se vean los sectores automáticos, solo ver los de usuarios, simplemente tienes que tener la herramienta de selección de sector seleccionada
valga la redundancia, y aquí en la barra donde aparece, pulsas aquí donde pone ocultar sectores automáticos y observa como no solo aparecen los de usuario, no los automáticos, y si quieres que se vuelvan a ver, simplemente vuelves a pulsar aquí. Recuerda que para que se vea esta barra en concreto tienes que tener seleccionada esta herramienta, la de seleccionar sector. Del mismo modo, si no lo necesitas, en cualquier momento puedes hacer que no aparezcan las guías y ya quedamos justo con lo que queremos que se vea, que en este caso son los sectores de usuario que hemos creado nosotros. Indicar también que estos sectores automáticos son también totalmente editables, pulsando por ejemplo con el botón derecho, pero tanto si pulsamos aquí sobre modificar opciones del sector como sobre ascender al sector de usuario, si modificamos sus opciones pasa a ser ya directamente sector de usuario y no sector automático. De este modo ya tenemos creado por tanto los sectores, pero que no tienen una gran utilidad mientras no los relacionemos con una acción, con una página HTML que se abra o con el enlace a cualquier página o archivo. Para ello, para hacerlo, ya en parte lo veíamos hace un momento, de nuevo con la herramienta de selección de sectores, seleccionamos el sector al que queremos enlazar con una página HTML y bien como hacíamos antes con doble clic o también pulsando aquí sobre el icono para ver las opciones para el sector que esté marcado. Pulsamos y aquí tenemos las opciones que nos van a permitir configurar este sector en concreto. Para empezar podemos darle un nombre. Podemos dejar también el nombre por defecto que va creando el propio Photoshop. Recuerda de todos modos que lo comentábamos hace poco en la página, por ejemplo, los buscadores que no entienden de imágenes, entienden de texto, van a tomar el texto que aparezca por defecto. Aquellos que quieran optimizar para los buscadores, aunque yo no soy demasiado propenso a esos temas, pero aquí le tienen que dar un nombre significativo que le permita al buscador, al robot, cuando visite la página, tener una idea clara de qué es lo que contiene o a qué parte hace referencia. En este caso vamos a llamarle justo como la acción que lleva a cabo, descargas, y ahora aquí lo que tenemos que indicar es la ruta que queremos que se abra. Vamos a situar las páginas que queremos que se abran con esta interface en una carpeta a la que podemos llamar, por ejemplo, así, páginas, y con un nombre, vamos a llamarle en este caso la página que queremos que abra, HTML. Y ahora en destino, esto es código HTML sencillo, si queremos que se abra una página distinta, como sabes es usando con el subrayado delante, blank, para indicarle que se abra en una nueva ventana del navegador. Podríamos ponerle un texto de mensaje que aparecería cuando se pusiera encima el dedo, es decir, las opciones comunes que aparecen, como ves aquí también, simplemente poniendo encima te da información sobre lo que hace cada uno de los distintos campos de entrada de texto. No sé justo si en la grabación se ve los tips que aparecen debajo, pero si no, pues bueno, aparecen, que es justo también lo mismo que aparecería aquí si lo escribiéramos. Pues ahora pulsamos sobre OK y el primero de los sectores ya lo tenemos enlazado con una página, ya tenemos creado el hiperenlace. Con los otros tenemos que hacer exactamente lo mismo, pulsamos sobre él y bien aquí o bien con doble clic se nos abre de nuevo, como vemos, y le tenemos que volver a incluir la información. Le damos un nombre, URL, no vamos a ir haciendo uno a uno, pero para los 4 vamos a crear el enlace a una página web para cada uno. Ponemos aquí en este caso servicios, pues ponemos aquí lo mismo, servicios, y ahora páginas, servicios, HTML y en destino blank
Y ahora ya sin hacerlo aquí, hacemos lo mismo exactamente con las otras dos para tener los 4 sectores enlazados a páginas. Pues llegado a este punto no está mal que guardemos. Recuerda que puedes guardar con otro nombre para mantener la imagen original, o simplemente si quieres ya hacerlo sobre la propia imagen. Eso yo creo que siempre mantener el original es importante. En este caso ya tengo otra copia, así que simplemente voy a dar archivo guardar, con lo cual en caso de que se nos cerrara o que lo que pasara, el trabajo que llevamos hecho no lo perderíamos. Hemos visto, por lo tanto, cómo crear sectores en Photoshop. Hay otras formas de crear sectores. Por ejemplo, podemos crear sectores basados en una capa en concreto. Para ello, dentro de capa, como vemos aquí, tenemos que pulsar sobre nuevo sector basado en capa. De todos modos, cuando sea un trabajo más concreto, como es este, se cuenta con mejores herramientas para hacerlo desde Image Ready. Dentro de un momento, cuando sigamos trabajando con el mapa de imágenes desde Image Ready, veremos algún uso más avanzado de creación de mapa de imágenes o de sectores. Otra posibilidad, si estás trabajando con guías sobre una imagen, es crear los sectores a partir de las guías, que simplemente, como ves, es pulsando sobre este botón. Aunque hay que hacerlo con cuidado, porque en ese caso cualquier otro sector que tengas te lo borraría, y normalmente con las guías va a crear muchos más sectores de los que suelen necesitarse. Pero es otra opción que a veces para determinados trabajos puede ser también muy útil. Pues ahora, llegados a este punto, vamos a pasar a trabajar con Image Ready. Recuerda que en el modo más sencillo de abrir Image Ready desde Photoshop es pulsando aquí. Pero recuerda que hacerlo de este modo no solo nos va a abrir Image Ready, sino que nos va a abrir también la imagen sobre la que estamos trabajando y en la situación exactamente igual a la que tenemos en este momento en pantalla. Por tanto, la integración entre Image Ready y Photoshop es completa, y simplemente podemos saltar de un programa a otro sin que la imagen se modifique lo más mínimo, a no ser que nosotros vayamos modificándola. Así que para empezar pulsamos sobre el icono de Image Ready para que se lleve a cabo la apertura tanto de esta imagen como de Image Ready. Y aquí vemos ya la imagen dentro de Image Ready. Si no se vieran los sectores, pulsa de nuevo sobre herramientas, seleccionar sector, y como aquí vemos, los sectores son exactamente los mismos que teníamos, que hemos creado en Photoshop. Para poder trabajar con sectores en Image Ready contamos con una paleta que no la hay en Photoshop. Aquí la vemos, y también con un menú, el menú sectores, desde el cual podemos acceder directamente a las principales funciones, trabajos a realizar con los sectores. En la paleta de sectores, como vemos aquí, aparecen los mismos datos que incluimos antes en Photoshop, pero aquí, al estar ya directamente en la paleta, no es necesario tener que abrirlo cada vez que queramos escribir o modificar los datos. Pero ya dijimos que Image Ready, aparte de poder introducir interactividad en las páginas, que veremos en posteriores videotutoriales, nos permite también crear mapas de imagen, cosa que no puede hacerse en Photoshop. En Photoshop, como vimos, podemos crear sectores, que también se puede hacer en Image Ready, contando incluso con la paleta y el menú. Pero si queremos incluir mapas de imagen dentro de una de nuestras interfaces, tenemos que hacerlo también directamente desde Image Ready. Vamos a ver entonces cómo podemos crear algún mapa de imagen dentro de la misma interface con la que estamos trabajando desde el principio.
Y vamos a empezar viendo cómo podemos crear un mapa de imagen a partir de una capa. Para ello tenemos que empezar seleccionando la capa que queremos convertir en mapa de imagen. Vamos a acercar la imagen y vamos a elegir, por ejemplo, uno de estos enlaces. Elegimos la capa, aquí lo vemos, y ahora tenemos que seleccionar capa, nueva área de mapa de imágenes creada a partir de capas. Pulsamos y como vemos contamos también con una paleta mapa de imágenes. Si no aparece, la puedes hacer que se vea desde vista. Está en el grupo junto con sector. Aquí lo vemos. De nuevo aquí podemos escribir los distintos datos, pero de momento vemos como aquí ya aparece alguna otra que había creado antes. Esto de momento no nos interesa, estamos trabajando con esta, y aquí, como ves, podemos ajustar y vamos a decirle que queremos una forma poligonal. Con ello la forma, como vemos, no es ya regular, y ahora, para que se adapte aproximadamente a la forma que queremos, vamos a poner sobre 90 y observa cómo se acerca. Podemos darle un poco más, 92, hasta que le demos la forma justa y regular que queremos que se adapte a la forma que tiene la imagen, similar a lo que vemos en esta otra ya creada. Y ahora de nuevo se trata de cubrir aquí los datos. Le podemos dar un nombre al mapa de imágenes, le podemos llamar novedades 2 porque es en el apartado en el que se encuentra. Aquí la dirección que queremos que se abra, y si queremos que se abra en otra ventana, elegimos de aquí blank para que sea el sitio en el que se abre. Si queremos indicar un texto alternativo para el navegador, lo podemos poner aquí. Y de este modo ya tenemos creado nuestro primer mapa de imagen basado en una capa, que es el que vemos aquí. Pero vamos a ver otros modos más específicos de crear también mapa de imágenes, poder llevar a cabo este mismo proceso que acabamos de ver, pero no sobre capas, sino sobre otras partes de la imagen. Para ello contamos con la herramienta, aquí la tenemos, en este caso la que vamos a utilizar, mapa de imágenes poligonal. Si no aparece, desde aquí tienes los distintos, mapa de imágenes de rectángulo, de círculo o poligonal. En este caso vamos a usar poligonal para llevar a cabo un proceso de creación similar a este que hicimos, en el que creamos un enlace justo sobre esta imagen en concreto. Vamos a hacerlo sobre otra imagen, vamos a hacerlo por ejemplo sobre esta imagen, sobre cualquiera podíamos hacerlo igual. Para que sea más sencillo llevar a cabo el trazado, para crear esa forma que posteriormente convertiremos en un hiperenlace, vamos a deseleccionar desde vista, ajustes, en este caso ya está deseleccionado, si no lo estuviera, desmárcalo para poder seguir mejor el borde que quieres darle. Una vez hecho esto, podemos acercar la imagen para trabajar de modo más claro, y una vez aquí lo único que tenemos que hacer es ir pulsando y adaptándonos a la imagen. Es muy sencillo porque tampoco tiene que ser justo. Simplemente recorremos. Recuerda que es con la herramienta poligonal, por lo tanto tenemos que crear un polígono. Después, como es para un enlace, tampoco es necesario que sea. Y observa como ahora cuando llegamos se cierra, como aparece este círculo, y ahora al pulsar ya lo tenemos creado, este polígono, que va a convertirse posteriormente en un hiperenlace. Para convertirlo en el hiperenlace, de nuevo tan sencillo como dentro del mapa de imágenes. Aquí tenemos esa imagen que es la seleccionada, le podemos dar un nombre y aquí ponemos de nuevo el enlace, páginas y el nombre que queramos darle a la página HTML. Vamos a llamarle por ejemplo mujer HTML, y ahora aquí en el destino ponemos de nuevo blank.
Una vez hecho, podemos deseleccionarlo, ya está creado, y ahora, como siempre, de vez en cuando recuerda guardar para no perder lo creado. Y vamos a ver ahora otra posibilidad para crear este tipo de mapa de imágenes mediante el uso, en este caso, de selecciones. Una selección que podemos haber creado antes con la varita mágica o con algún otro sistema puede convertirse también en un mapa para la imagen. Ya lo he hecho antes con alguna otra, vamos a hacerlo por ejemplo con uno de estos triángulos. Vamos a ampliar. Y con la varita mágica, si es del mismo color, lo seleccionamos, aquí lo tenemos. Pero recuerda que se lo podrías aplicar a cualquier selección. Una vez que tengamos la selección, pulsamos sobre selección y crear mapa de imágenes a partir de la selección. De nuevo aquí ahora, como vemos, nos aparece rectángulo, círculo o polígono con calidad. Seleccionamos polígono y aquí podemos poner la calidad de 100 porque prácticamente se adapta ya a la forma como veíamos. Y vemos cómo lo ocupa el triángulo con la forma que queremos. Una vez creado ya podemos deseleccionarlo, ya sigue ahí la línea roja que indica, y observa como aquí de nuevo mapa de imágenes tenemos otra, vamos a llamarle triángulo 3, aquí podemos poner el enlace a que queremos que vaya, y de nuevo el destino blank, y ya tenemos creado sobre este triángulo un nuevo enlace. Pues con esto lo fundamental de los modos para crear sectores y crear mapas de imagen en nuestras interfaces creo que queda claro. Podríamos aplicarlo a cualquier otra parte de la imagen y el número de sectores o de mapas de imagen que queramos utilizar. Terminamos viendo cómo podemos convertir ahora nuestra imagen en un archivo HTML, que es nuestro objetivo. Cuando salvamos una imagen que cuenta con sectores enlazados y también con mapas de imagen enlazados y queremos guardarlo como un archivo HTML, las etiquetas que se necesitan para que se muestre como una página web ya las genera automáticamente el programa. El modo más sencillo de hacerlo, por tanto, como vemos ahora, es eligiendo la opción de HTML e imágenes cuando lo salvemos optimizado. Una vez que hayamos creado ese archivo HTML, podemos muy fácilmente actualizarlo, volverlo a abrir, modificar, llevar a cabo modificaciones con cualquier editor de páginas web. Pero también antes de guardarlo podemos ver todos los enlaces con los que va a contar nuestra página. Si no se ve, pulsamos sobre ventana, contenido de web, y aquí vemos en este panel todos los enlaces que hemos creado. Tanto los sectores como los mapas de imágenes. Por ejemplo, aquí vemos que le hemos puesto a dos el mismo nombre. Podemos modificarlo ya directamente desde el panel de contenido web. Una vez verificado esto, ahora sí pulsamos sobre archivo y pulsamos sobre guardar optimizada como. En este caso no vamos a guardar la imagen, sino que vamos a guardarla, y ahora al pulsar sobre optimizada como, dentro de las opciones posibles que aquí tenemos, la mejor es HTML e imágenes. La guardamos donde queremos que aparezca, le damos un nombre y dejamos los ajustes por defecto y pulsamos sobre guardar y vemos cómo se lleva a cabo el proceso.
Lo podríamos haber hecho también desde Photoshop. En este caso tendríamos que haber pulsado sobre archivo, salvar para web, y podemos optimizar la imagen y luego pulsar para salvar. Recuerda que aquí lo hemos hecho con la opción de optimización por defecto. Siempre podríamos haber elegido otra de las opciones. Volvemos un momento a Photoshop y vemos como pulsando sobre archivo, guardar para web, aquí en este caso se nos abre ahora la ventana desde la cual podemos llevar a cabo el proceso de optimización. Observa como aquí tenemos el aspecto de salida con distintas optimizaciones, y aquí es donde podemos elegir el tipo de optimización que queremos aplicar. Eso en cada caso va a depender de la imagen y de la calidad que queramos en la salida. Como vemos aquí, existe la posibilidad de tener ya presets, y si no, aquí esto sería JPEG y las posibilidades PNG, y este nuevo formato que se utiliza, por ejemplo, para dispositivos móviles en la actualidad. No vamos a entrar ahora aquí en explicar cuándo se debe usar GIF, cuándo se debe usar JPEG, pero desde aquí la posibilidad de jugar con el tamaño y la calidad hasta que consigamos el aspecto último que más se adapte a lo que buscamos. Aquí, como vemos, dentro de cada uno de ellos con JPEG podemos elegir desde una calidad baja hasta una calidad máxima, y en cada caso pues lo que hace es aumentar el tamaño, aumentar la calidad según lo que vayamos eligiendo. Para las interfaces puede que una de las mejores opciones sea la de utilizar PNG, que es cierto que pesa más, pero prácticamente no pierde nada en cuanto a la calidad. Eso ya dependerá en cada caso de qué es lo que queremos buscar. Una vez decidido, pues simplemente salvando llevaríamos a cabo el mismo proceso que ya vimos. Pues aquí vemos ya nuestra interface abierta en un navegador, y observa como aquellos lugares donde tenemos enlazado a una página cambia a dedo cuando lo ponemos encima. Observa como aquí aparece el dedo cuando lo ponemos sobre la imagen de esta mujer, no sobre la otra. Recuerda que es uno de los mapas de imagen que creamos, o otro en esta otra imagen de aquí. Lo mismo con los triángulos. Observa como solo cuando está sobre el triángulo aparece el enlace. Lo mismo con estos. Y en cada caso, si pulsamos, nos llevaría a la página que aquí vemos abajo en la ruta. Ahora no voy a crear esas páginas, no tendría sentido, pero observa como cada una está enlazada a la página, y incluyéndola en la misma dirección que pusimos, se abriría la página. Recuerda que también haber llegado hasta aquí no significa ni mucho menos que no podamos llevar a cabo modificaciones. Podemos, por ejemplo, ahora abrir la interface con un editor de páginas web, por ejemplo con Dreamweaver. Aquí tenemos la interface dentro de Dreamweaver. Los sectores, como vemos, totalmente editables, son distintas imágenes. Vemos cómo nos indica también dónde creamos los mapas de imagen, que podemos también trabajar con ellos desde el propio Dreamweaver, y podemos llevar a cabo modificaciones de cualquier tipo. Por ejemplo, si queremos que la imagen aparezca centrada y no en el borde izquierdo, elegimos la tabla y simplemente aquí en alineación indicamos centro y ya se nos centra. En fin, esto no es solo el momento, pero tenemos ya nuestra página HTML basada en la interface, y ahora podemos trabajar con ella como una página HTML más, incluso también desde luego en modo código, con toda la información. Pues enhorabuena, ya sabes cómo crear sectores interactivos y mapas de imagen con Photoshop. En el siguiente video tutorial seguiremos trabajando con el tándem Photoshop Image Ready, y veremos cómo podemos crear rollovers de imágenes que cambien cuando pongamos el puntero sobre ellas desde Image Ready. Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.